Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras en este viernes 24 de noviembre. Y como todos los viernes, viernes penitencial, viernes de ayuno, de abstinencia, pues no es obligatorio, pero sí el ayuno le invita a la iglesia todos los viernes del año con una invitación a recordar la cruz. Y en la cruz la redención del género humano. Hoy, 24, vemos la vida en la iglesia de San Andrés Dunlac, presbítero y compañeros mártires, que dentro del año y del siglo más bien siglo XVI, varias familias religiosas anunciaron el evangelio en algunas regiones de Vietnam. Mucha gente del pueblo recibió con alegría la buena noticia del evangelio, pero esta aceptación fue probada también por la persecución, como siempre, en distintos contextos del anuncio del evangelio. Entonces, siglos XVII, XVIII y XIX, con breves intervalos de paz, muchos cristianos obtuvieron el don del martirio. Entre ellos hubo obispos, presbíteros, religiosos, catequistas, tanto hombres como mujeres, y laicos de sexo y condición diversa. El Papa Juan Pablo II canonizó 117 mártires el día 19 de junio de 1988, y este grupo de mártires estaba formado por 96 vietnamitas, 11 misioneros dominicanos, españoles y 10 franceses. Y a petición del episcopado vietnamita, el mismo Papa ha introducido en el calendario romano la memoria del presbítero Andrés Dunlac y todos sus compañeros. En este día seguimos escuchando a Lucas. Hoy vamos a tener la proclamación del capítulo 19 ya en los versículos del 45 al 48. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que así como luz, como fuego, entre en nuestro corazón y nos ilumine. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con gracia, luz, respaldo, santidad y con todos tus dones, para que verdaderamente vivamos en espíritu y en verdad una religión que va más allá de actos exteriores y que demuestra una unión y una búsqueda de honrarte y de vivir en tu presencia. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 19, hoy en los versículos 45 al 48. Primera lectura. Entonces, ¿dónde entra Jesús? ¿A quiénes les habla? ¿Qué les dice? Les hace un llamado de atención con unas citas bíblicas que vienen del Antiguo Testamento. ¿Qué más hace? Después hay una síntesis de unos personajes que tratan de hacer algo con él, pero ¿qué pasa con la gente en general? Porque hay una actitud de la gente hacia él. ¿Cuál es? Hacemos una pausa, la lectura de la palabra habla en el corazón y nos resuena. Otra segunda lectura, más detalles, contextos, personajes, palabras, todo de la situación. La palabra habla al corazón. Tercera lectura, síntesis, la bajamos de la mente al corazón para poder meditarla. Ayer hemos llegado a Jerusalén con Jesús, que ese es el camino de Lucas, llegar a Jerusalén. Y antes de entrar en este Domingo de Ramos, nos mostraba que había llorado sobre Jerusalén y había dicho unas palabras proféticas sobre las cuales meditábamos ayer en las lágrimas de Jesús, y también las poníamos en el corazón de cómo Jesús también nos pudiera decir esas palabras a nosotros y podría llorar por nuestras actitudes de no haberlo visto pasar por nuestros días. Ya estamos en Jerusalén. Entonces Lucas nos presenta en el primer momento de hoy, que es corto, de los versículos 45 al 48 del capítulo 19, la expulsión de los vendedores del templo.
Y en un segundo momento nos hace una síntesis de lo que pasó durante esa semana de la Pascua, que iba a ser la semana donde iba a terminar en el viernes de la cruz, el sábado a la espera y el domingo en la resurrección. Lucas nos hace una corta descripción de la expulsión de los vendedores del templo, no tan amplia como otros, como Juan o como Marcos, que son hebreos. Lucas es pagano, que se ha convertido y le está hablando a otros que no conocen todas estas situaciones del templo. Le está diciendo que Jesús entró, llegó a Jerusalén y eso sí, se encontró esta situación en la casa de Dios y toma estas palabras: escrito está, mi casa es casa de oración. ¿Saben dónde está eso? Ustedes pueden ir y buscarlo en Isaías 56, capítulo 56, versículo 7. Pero ustedes la han convertido en cueva de bandidos. ¿Sabe dónde está eso? Ustedes pueden ir a Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Jesús es un signo profético entrado en el lugar del santuario donde se honra a Dios. Y es muy llamativo. Los hebreos habían reconquistado el templo cuando Antíoco IV Epífanes, en 190, 180, etcétera, años de los reyes seleucidas, habían hecho una profanación del templo y ellos lo habían vuelto a consagrar. Y esa consagración en el año 164 tuvo una generación de una fiesta que los judíos celebraban como haber recuperado el templo para Dios. Cuanto entonces ahora nos muestra toda la fuerza y toda la palabra de Jesús como un signo profético de volver a decirles la importancia de la purificación del templo para lo cual Dios lo ha puesto. Y resulta que el templo se ha convertido en todo menos en lo que Dios quería. Ya San Juan nos decía: el celo por tu casa me devora, citando el Salmo 69, versículo 10. Entonces aquí Jesús le recuerda a ellos que han convertido el templo en todo menos en aquello para lo cual fue construido y fue dedicado. Primer llamado al corazón. Claro, esto no le gustó, no estaba bien visto ante estos otros personajes, porque en el fondo había un anuncio de mostrar cómo iba a terminar un ciclo de la historia de Israel y vendría otro ciclo y otra nueva era, porque ese templo, lo meditamos ayer como lo habían destruido en el año 70 los romanos, y después en el año 125, 130, otro momento de otra parte de la destrucción, se han quedado sin templo. Es más, lo meditábamos ayer, cuando muere Jesús se rasga el velo del templo, porque el nuevo templo es Jesús mismo. Les había dicho a ellos, como decía en Juan: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Se refería a él, a su propio cuerpo. De hecho, Jesús, hablando con la samaritana, porque los samaritanos tenían otro culto en otro templo que rivalizaba con el templo de Jerusalén, la llevó a que comprendiera que los que lo adorarían a Dios de ahí en adelante serían los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y ahora, más que ese templo, que es un lugar sagrado muy bello, y qué alegría es poder visitar Jerusalén y pararse en la explanada, y eso es un lugar sagrado. Pero ya no está el templo, ya ahorita hay 2 mezquitas. Y como nosotros vemos que nuestro gran templo es Jesucristo. Tenemos nuestros templos, construcciones donde está el Santísimo, el pan bajado del cielo, la presencia más grande de Jesús. Pero el templo es Jesús mismo. Y hemos sido constituidos nosotros también como templos para que podamos vivir, que nuestra vida sea una verdadera religión de una verdadera fe. Religión está con toda la invitación a comprender que es religar, estar ligados a Dios, pero no solo con ritos, culto y cosas que son exteriores, que hacen parte, pero que sin un corazón que tiene una fe clara y ferviente y decidida no significaría nada. Jesús quiere llevarlos a eso, y no solo a los de su época, a nosotros también hoy, para que comprendamos la verdadera religión en espíritu y en verdad que Dios quiere que ustedes y yo vivamos. Entonces,
en ello hoy profundizamos. Y es un llamado también a ver y a mirar a fondo en qué hemos convertido nuestra vida. Somos templos del Espíritu Santo. ¿Y qué llamado al corazón nos puede seguir haciendo Dios? Es una invitación. Y podríamos seguir profundizando históricamente, pues en ese gran templo histórico que empezó en el 950 con Salomón, que destruyeron, que reconstruyó después Herodes y que destruyeron los romanos, pero que ahora, vuelvo y repito, es una invitación más profunda a ir más allá, a ver nuestra vida como aquellos que reciben la morada de Dios y que viven en esta nueva religión que tiene a Cristo como el gran templo. Que hoy podamos verdaderamente entonces vivir como verdaderos adoradores de Dios, que podamos rendir como todo un tributo y homenaje de una verdadera religión en fe y en verdad. Aquí hay algo que Jesús, después en el segundo momento, nos muestra Lucas. Cuando ya ha hecho esa invitación, dice que todos los días entraba al templo a enseñar, porque era rabí, la gente lo reconocía como rabí. Y los otros que no lo querían estaban en la búsqueda de los sumos sacerdotes, escribas, principales del pueblo. Querían acabar con él, pero no lograban hacerlo porque no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Ahí Lucas nos hace otra síntesis en este segundo momento, para que ustedes y yo veamos cómo mientras no llegaba el viernes, que era el día del ofrecimiento del Cordero, y en este caso del Cordero de Dios, y mientras no llegara la hora, como lo había dicho el Señor, pues él podría hablar hasta último momento y enseñar, porque era el rabí y el profeta de profetas. ¿Será que ustedes y yo lo queremos seguir escuchando a él? Y vemos claramente cómo Jesús nos habla el corazón y que podamos, como aquellos dice Lucas, poder estar pendiente de él, de lo que él dice. Sí, claro, lo escucharon, pero después lo mataron, pero que no nos pase a nosotros, que verdaderamente esto que hacía el pueblo, por lo menos en esos días, sea para nosotros una invitación hoy, escuchar de sus labios, porque cada que proclamamos el Evangelio es Jesús hablando hoy a esta generación y a cada uno de los corazones. ¿Será que estamos pendientes de él o estamos pendientes de tantas cosas que no lo escuchamos? Y el contexto era una trama contra él. El contexto, sabemos ustedes y yo, que fue pagarle a Judas para que en un momento concreto lo lograra entregar cuando ya no estaba cerca de los del pueblo, porque si no los del pueblo se hubieran rebotado y hubieran reaccionado. Y fue a las escondidas, por eso Jesús les dice que si lo buscan por la noche y donde solo actúan los de las tinieblas, y por qué no lo hicieron en el día cuando le hablaba al pueblo. Y ustedes y yo hoy podamos vivir de la escucha, de la palabra de sus labios. Jesús sigue hablando. Jesucristo ayer, hoy y siempre. Jesucristo siempre presente en la palabra, en la Eucaristía y en la misericordia que se le hace al hermano. Jesucristo siempre invitándonos a verdaderamente estar pendientes de quien es el todo para nosotros. No dejemos al todo por minucias. Claro, no nos tenemos que enfrentar la vida, pero es que si le damos el primer lugar a Dios, tenemos esta capacidad de que nuestra vida no se vuelva como una cueva de bandidos, perdónenme la expresión, pues, y que podamos comprender esto de mi casa es casa de oración, y que ustedes y yo somos templos y templos de oración en Dios. ¿Cómo reaccionamos ante estas invitaciones de la palabra? ¿Cómo verdaderamente le hacemos un culto verdadero, una auténtica religión y adoración con una respuesta de fe y de adoración al Dios único, uno y trino, Dios verdadero? ¿Cómo en Jesús verdaderamente ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza? Ya ha pasado la religión antigua con todo el Antiguo Testamento, que era preparación para la llegada de Él. Ustedes y yo ya sabemos que Él es el templo. Dios más ha tomado carne humana, es más grande que la construcción del templo. Dios en persona.
el Emmanuel, Dios con nosotros. Lo vamos a mirar ahorita que después de toda el adviento que llega a prepararnos para Navidad. Pero este Emmanuel es Dios con nosotros, es el templo, la morada de Dios entre nosotros. Y cómo nosotros hemos puesto nuestro corazón para vivir en su presencia. Hagamos oración. Bendito seas, Padre, porque en Cristo tu Hijo estableciste con tu pueblo una alianza nueva en la que Él es religión, culto y templo nuevos. Tú nos pides frutos de fe y de amor y no solo hojas de estéril piedad y cumplimiento. Concédenos vencer nuestra pasividad e inhibición, sintiéndonos piedras vivas del templo del Espíritu. Queremos, Señor, trasvasar del culto a la vida, al mundo, a los hermanos, al trabajo y la familia. Así podremos adorarte como tú quieres, con una religión auténtica en espíritu y en verdad. Amén. ¿Qué acción queda? Propósito tras esta palabra. Queremos estar pendientes de Jesús. ¿Cómo? Reconocemos que Jesús es más que un templo físico. Es Dios que ha tomado carne humana para salvarnos. ¿Será que nosotros, como aquellos, han vuelto de su vida y toda la vida somos templos de Dios? Muchas veces una cueva de bandidos, es decir, estamos lejos de Dios por un montón de intereses. ¿Cómo reaccionar y cómo vivir como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? Gracias por el eco que colocan al final del chat. Todas sus palabras y sus comentarios y sus oraciones y algún punto de vista nos nutre a cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.